La Iglesia de los Santos de los Últimos Días, entre paréntesis, mormones. Es un gran amor bautizarse por los muertos. Hay que ser fieles en los convenios. Y se convierte en un discurso aprendido que te impide por ti mismo buscar tu propia verdad. Sin dudas, las familias pueden ser eternas. Esta es la iglesia verdadera. Cada vez que van al templo, saben que Dios está ahí. Las escrituras son verdaderas. José Smith no fue un hombre perfecto, pero estamos aquí. El libro del Mormón es la palabra de Dios, al igual que la Biblia. Bienvenidos a Discusiones Bíblicas, un espacio en donde nos encanta discutir, pero también nos gusta escuchar el punto de vista de otras personas. Me encuentro hoy con Ever Villegas, mi nombre es Daniel Medina, y en este episodio vamos a hablar sobre una iglesia muy interesante desde nuestro punto de vista, pero que también ha sido muy amable con nosotros, nos han recibido muy bien. Vamos a hablar de nuestra experiencia en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, entre paréntesis, mormones. Ever, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí estamos una vez más en el segundo del año, la segunda transmisión del año, iniciamos el año visitando diferentes iglesias. Así y es. Pues aquí vamos por la segunda, que como bien lo dice el título, como bien ya lo dijiste, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Pusimos entre paréntesis mormones porque popularmente se conoce así, aunque vamos a hablar un poquito más acerca de el sí o no. Sí. Acerca de ese nombre. Es correcto. Pues básicamente la dinámica que estamos utilizando es visitar diferentes organizaciones, en este caso es la segunda, un día, básicamente el domingo, pero 3 veces al mes aproximadamente. Digo aproximadamente porque pues apenas vamos empezando. Hemos decidido así pues para ir 3 días y entonces poder hacer el episodio con nuestras experiencias. Lo interesante de esto es que nos han tocado cada día diferentes. Obviamente muchas personas piensan que todos los domingos que van a la iglesia es lo mismo. Bueno, quizás si vas un montón de domingos, a lo mejor todo te parece igual. En nuestro caso, que hemos ido 3 veces a diferentes organizaciones, ha sido completamente distinto cada día. Quizás algunas cosas sí son iguales, pero la mayoría de las cosas son completamente distintas. Sí, estuvimos acostumbrados por 3 semanas a la organización del reino, de los testigos de Jehová, estuvimos acostumbrados a eso, y de repente venimos a esta otra organización y es un programa muy diferente, ¿sí? Cambia la perspectiva, no recibes lo que pensaste que ibas a recibir porque ya ibas con una expectativa, y esto nos va a estar pasando. Sí, afortunadamente ir una sola vez puede ser intimidante para las personas, pero cuando vas varias veces, como que hay una especie como de barrera que se rompe. Si al principio todo te parece desconocido, como al tercer intento, no sé si te recuerdas cómo te sentiste cuando fuimos con los testigos, pero ahora que fuimos con la Iglesia de los Últimos Días, los Santos de los Últimos Días, pude sentir lo mismo, como de confianza, como que ya me sentía más tranquilo el tercer día. O el tercer domingo en este caso. No sé si lo podamos comparar con las clases. Por ejemplo, en la escuela, cuando entrábamos el primer día, la mayoría estaban todos callados. Y como fueron los días, poco a poco todos ya empezaron como que a platicar, alguno que otro se empezaron a conocer. Entonces, supongo que tiene que ver, pues, las veces que vas, como dices. Más que las veces, qué personas te dan el recibimiento y cómo te dan ese recibimiento, porque estamos tú y yo de acuerdo que en ocasiones hemos asistido a otras organizaciones en donde podemos ir varias veces y nunca se dan cuenta que fuimos. Y eso es lo que puede pasar en organizaciones a lo mejor donde el culto es con más personas. En este caso hemos ido a organizaciones relativamente pequeñas, es decir, menos de 150 miembros a lo mucho. En los testigos, por ejemplo, fueron menos de 50 y sí. Con los mormones ahora estamos hablando de quizás llegaron a los 100 en algunos días, otros menos de 150, pero así exagerado, 150 a lo mucho. Pues sí, haciendo memoria, sí. Es que no sé si decir grupos pequeños, pero son grupos en los que se pueden reconocer. Sí. Ellos no vinieron la semana pasada, ellos sí vinieron la semana antepasada. Y entre ellos mismos lo dicen, ¿no? Como, hoy yo no vine. Por ejemplo, una persona que lo vamos a platicar más adelante que se nos acercó y nos dijo, es la primera vez que vienen, y nosotros, no, ya hemos venido. Tú no habías venido. Sí. Entonces, para poder empezar a conversar sobre esto, Ever, ¿qué te parece si empezamos con el día 1, con la misma dinámica del episodio pasado, donde hablamos sobre los testigos de Jehová y nuestra experiencia? Hablemos sobre el día 1 en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Bueno, iniciamos con el hecho de que busqué en internet el horario porque vi
vimos la ubicación de una capilla, no se le dice iglesia, Sí. se le dice capilla. Importante. Y ahí pues busqué el horario y te dije, pues ahí quieren este horario, queda perfecto. Ok, llegamos, simplemente entramos, probablemente nos saludaron en la entrada, si no mal recuerdo, nos saludaron en la entrada la primera vez, pero así como que, hola. De hecho, se nos acercaron a pedirnos nuestros nombres. Bueno, me refiero a que en cuanto llegamos. Al estacionamiento y todo eso, dice. Y luego llegamos a la entrada, nos metimos y nos sentamos. Ah, es verdad. Y ahí cuando nos sentamos es cuando alguien fue y nos pidió los nombres. Nos pidió nuestros nombres, exactamente. Después de eso, no recuerdo si se nos acercaron más personas o solo la persona que nos pidió los nombres el primer día. Y ya, iniciaron. Dieron la bienvenida a todos y en especial dieron la bienvenida a quienes apuntaron sus nombres, entre ellos pues tú y yo. Y dijeron bienvenidos hermanos, ¿sí? Nos llamaron hermanos y también a las personas nuevas. Dieron anuncios de que iban a tener un devocional inspirado por el profeta y que solamente podían entrar selectas personas, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Y dieron el horario de lo que iba a ser. No entendemos mucho de lo que fue ese anuncio, pero pues los locales de ahí son los que pues al 100% entendieron, ¿no? Pues obviamente vamos y nos sentimos como extraños, somos personas que van por primera vez sin contexto, sin advertencias. Simplemente entramos y eso fue lo que nos topamos. Me gustó mucho que se dieran el tiempo de conseguir nuestros nombres. Para algunos puede ser como, ¿por qué quieres mi nombre? ¿Para qué quieres saber mi nombre? Pero creo que es una práctica que me ha parecido muy buena. Ahora que fuimos con los testigos y ahora con los mormones, me parece buena porque siempre las personas cuando piensan ir a una religión se topan con el hecho de que no conocen a nadie y les da miedo ir por primera vez. Entonces que sepan que pues a nosotros nos recibieron muy bien y nos dieron de alguna manera la bienvenida adecuada para ser nuestra primera vez. De alguna manera todos se dieron cuenta que estábamos ahí. Sí. Bueno, después de eso siguió la presentación de un niño. Presentaron a un niño o el obispo. El obispo es la persona encargada de la capilla, a lo que entendimos. En ese barrio. Ajá, en ese barrio. Ok. Hay mucho tecnicismo, podríamos llamarlo, sí, sobre ciertas palabras que se utilizan que no las estudiamos mucho, pero más o menos. Después de escucharlo varias veces ya entendimos, esto significa obispo aquí para la organización, esto significa barrio, esto significa capilla, ¿sí? Sí. Y esto significa templo, que ahorita vamos a eso. Pero presentaron a un niño y mencionaron que tenía el sacerdocio de Melquisedec. Sí. Sí, los hombres. Correcto. Así es. Después de eso... Perdón, déjame hacer un paréntesis ahí. En el caso de la presentación del niño, me llamó la atención que le dieran un nombre en la presentación. Es como si el niño no tuviera nombre y en la organización, al orar por él, se le revelara el nombre que debía llevar el niño. No investigué suficiente, pero sí se me hizo curioso que dijeran tu nombre será y le pusieron un nombre. No parece que haya sido como organizado por los padres el aspecto de que cómo se iba a llamar el niño. Eso hasta ahí es donde entendí yo. Sí, no tenemos contexto de eso, no preguntamos, pero eso es lo que parece. Uh-huh. Ok, de ahí tenemos música. A ver, yo soy súper fan de la música. De alguna manera no soy experto en teoría musical, pero me considero una persona que suele tocar música pues de forma empírica. O sea, he agarrado la guitarra, he aprendido acordes, música, canciones y no necesito tener algo visual para ver, pero es muy común en organizaciones que cantan coros que las personas tengan su himnario. Esto lo he visto en todo tipo de organizaciones. En este caso, los mormones tienen su propio himnario y pues algo particular de estos tipos de himnarios es que suelen ser diseñados con partituras para ser tocados por piano. Yo te explicaba que las partituras vienen como mano izquierda, mano derecha y luego parte cómo se van cantando los diferentes coros. Nosotros no teníamos el himnario, afortunadamente está en la aplicación de los mormones. ¿Qué aplicación? No vamos a hablar mucho de eso, pero... No sé si debo corregirte, no decir mormones. Sí, podemos hablar de ese tema, particularmente nosotros preguntamos al final del día 1, que eso lo podemos abordar. Ajá, bueno, podemos llegar con ello al final. Pero vamos a estar utilizando esta palabra aquí en el en vivo, ¿no? Porque de alguna manera las personas así nos van a identificar muy bien de quiénes estamos hablando. Y pues estar diciendo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días va a estar un poquito, porque el nombre completo, ¿no? Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, va a ser un poquito pesado para un episodio de nosotros. Ok, bueno, entonces después de cantar, porque cantamos con alguien que dirigía, a ver, desconozco. Según yo, sí me aprendí la mímica, ¿ok? Te comenté que era de 3 tiempos, ¿sí? Normalmente estamos acostumbrados a la música en 4 tiempos. ¿Qué significa? Cantamos una canción y es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, en estos coros que estábamos cantando, la persona hacía como una tipo de seña de así,
arriba, derecha, izquierda, en centro. Derecha, derecha, izquierda, en centro. Derecha, izquierda, en centro. Y ahí marcas 3 tiempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y así vas cantando el coro. Entonces la persona, me gustó mucho, que es una anciana, se para enfrente, le ponen sus hojitas de las partituras y todo, y pues ponen música en algunas ocasiones. El primer día pusieron música, particularmente, una música pregrabada, y ella se para. No sé si la gente lo entiende, honestamente, lo de los tiempos y eso, pero no fue la única persona que lo hizo. Lo podemos comentar en otra ocasión. Recuerdo que en el tercer día vimos el bautismo y eso, y ahí lo podemos conversar, que otra persona que hizo los mismos gestos. Pero particularmente esta anciana tenía la intención de dirigir el orden de la música. Sin embargo, yo creo que la gente ni siquiera necesitaba ya la seña. Uh-huh. Sí, porque todos estaban leyendo. Tenían su vista abajo, Es la verdad. mayoría. La mayoría tenía su vista abajo. Y bueno, fue música con pentagrama. Después de ello, siguió la Santa Cena. La Santa Cena en la Iglesia Católica se conoce como Eucaristía, y en otras organizaciones se le llama Santa Cena. Pues la temática es diferente, porque lo que está acostumbrado las organizaciones que yo he visto, o usan vino que le llaman jugo de uva, o usan vino que embriaga, cualquiera de esas dos, y pan sin levadura, ¿no? U oblea. Y en este caso, aquí en la Iglesia de los Santos, fue pan, que desconozco qué tipo de pan, y agua natural. Pues es una forma diferente. Obviamente no preguntamos por qué, pero tenemos alguna especie de idea del por qué, pero pues no veo mucho caso comentarlo. Pero eso es lo que sucede en lo que estuvimos haciendo. O sea, cada semana esa es la Santa Cena. Esa es la Santa Cena, pan y agua. Particularmente que son repartidos los panes y las aguas por un grupo de, en este caso, niños y adolescentes. No sé si podemos decir jóvenes, porque digamos que el rango de edades estaba un poquito amplio, entre, ¿qué será?, mayores de 10 y menores de 25 a lo mucho, que había unos universitarios por ahí también que les tocaba dirigir en ocasiones. Sí, y bueno, lo que yo vi fue que, pues sí, eran niños quienes repartían, y eran jóvenes los que estaban arriba dándoles y dirigiendo la oración. Dirigiendo la oración también. Sí. Sí, porque básicamente oraban antes de repartir el pan y oraban antes de repartir el agua. Entonces, el que oraba, o más bien, había uno que oraba y había otro que también le ayudaba al que oraba. Simplemente hacía la oración y luego quitaban como una tela encima de el pan y el agua, y agarraban unas bandejitas y le empezaban a entregar a los niños que iban a repartir el pan. Y había un orden específico de entregarlo, por cierto. Primero se le entregaba a los que se sentaban enfrente, y luego, cuando se les terminaba de entregar, ya pasaban a los lugares, y al último se servían ellos, los que sí, hasta el final, los que servían. ¿Algo más sobre eso? Pues que los recipientes que reparten son reciclables. Y solamente son hombres los que reparten. Es verdad. Hasta donde recuerdo, creo que dijeron, al menos de que lo estoy inventando en mi cabeza, dijeron: el sacerdocio de Melquisedec pase a entregar la Santa Cena. No recuerdo exactamente las palabras, pero me parece que esa fue la frase que se usó. Entonces, refiriéndose pues a hombre. Entonces, hablemos sobre la familia misionera, que creo que fue un tema que no discutimos bastante, o sea, no les preguntamos mucho sobre ese tema, pero a mí particularmente me gusta mucho la idea de los misioneros, el que podamos compartir el evangelio, digamos, alrededor del mundo, y que se traten de solucionar las necesidades de los lugares a los que visitamos. En este caso, la familia misionera es un concepto que invita a ciertas familias de la organización a convivir con misioneros de la organización. Es decir, existen misioneros en el barrio, en la capilla, que asisten, que van a visitar otras personas, y las personas del barrio, es decir, el grupo de personas que asiste a esta capilla, que pertenece a la Iglesia de los Mormones, ellos permiten que una de las familias de la organización visite a los misioneros, conviva con los misioneros. No sé si salga a las misiones con los misioneros, pero sí convivir con los misioneros. Y es una experiencia que les permite entender pues cuál es el trabajo del misionero para cuando les toque ser misioneros, porque creo que varias personas pueden convertirse en misioneros. No sé si mujeres también, pero hasta donde vi se enfocaban más en misioneros hombres. Sí, bueno, pues son hermanas, ¿no? Bueno, los misioneros tienen su gafet que dice elder y su apellido. Y en cuanto a las mujeres, sé que se les dice hermana, su apellido. No se les llama elder o algo similar. Okay. Se les llama hermana, tal. Perfecto. Y me gustó que básicamente cada cierto tiempo, no me acuerdo cada cuánto, se entrega como
una especie de cartón que dice familia misionera a otra familia elegida por la familia actual para pasar el puesto de familia misionera a la siguiente. Y esto lo hacen, no recuerdo cada cuánto tiempo, pero sí parece que es algo arbitrario, o sea, no parece que alguien decida exactamente quién. Sino, eso parece. Sí, es lo que parece. Sí, aunque podría dar una cifra inexacta como probablemente sea cada mes, porque nosotros la primera vez que fuimos, que fue el primer domingo fue el primer domingo del mes. Es verdad. Entonces, ajá. Tiene sentido. Y gracias a eso es que las demás personas pueden conocer el trabajo de los misioneros, ¿sí? Con las familias misioneras. Uh-huh. Después de eso, me parece que de repente hablaron del templo. Sí. Sí, no recuerdo si fue en un testimonio o por qué razón se habló del templo o fue dentro de... Creo que fue una invitación que hubo una persona que invitó a que fueran al templo. Ajá, pero se me hace que fue dentro de lo de los misioneros. Ah, ok. Creo, por eso te digo, no recuerdo bien. Y en resumen, la capilla es el lugar a donde fuimos, que es el barrio, y el templo aquí en Tijuana es el lugar, no recuerdo la avenida, pero está por Insurgentes. Sí, me parece que es muy conocido aquí en Tijuana, el templo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Esa no es capilla, ese es el templo principal. Sí. No ubico que haya otro aquí en Tijuana, ese es el que ubico principalmente. Uh-huh. Es importante para que las personas vayan ubicando, pues la idea de templo y capilla es un concepto que lleva a que cualquiera puede asistir a una capilla, pero no cualquiera puede asistir a un templo. Mucha gente ya lo sabe. Hay personas que comentan que hay momentos donde te dejan entrar. Sí. Pero, claro, el tema es ¿por qué no te dejan entrar todo el tiempo? Es algo que no hemos descubierto al 100%, pero se habla algo de nivel de espiritualidad, nivel de santidad, de por qué puedes o no puedes entrar y ese tipo de cosas. Me parece que es importante mencionarlo porque, al menos a lo que nosotros asistimos, a la capilla, no parece haber ningún tipo de medida de restricción. Cualquiera puede visitar cualquier capilla, si lo desea. Uh-huh. Después de ello, ahora sí, viene el segundo testimonio, puse aquí. Okay. Ese día se trató de testimonios. Nos explicaron que cada primer domingo del mes se dan testimonios en la capilla. No se selecciona exactamente el número de personas, es aleatorio, o sea, quien guste pasa. Sí. Sí, que de hecho ya cuando habían subido muchísimas personas, uno de los que dirige dijo... por favor, pues ya no más, porque pues ya no nos va a dar tiempo, porque son muchas personas. Entonces, quien guste pasar a dar testimonio, cada primer día de mes es que lo hacen, testifican, ¿sí? No sé si quieras resaltar algún testimonio que recuerdes. A ver, más que resaltar algún testimonio, quisiera resaltar que la mayoría de los testimonios parecían discursos aprendidos. Y es un poco drástico decirlo porque claro que pues todos tenemos discursos aprendidos de alguna manera. O sea, repetimos palabras que alguien más nos dijo. O sea, el mismo lenguaje es así. Siempre hablamos lo que ya nos enseñaron a hablar. No inventamos palabras, vaya, porque si no nadie nos entendería. Pero sí es importante resaltar este tipo de discursos aprendidos porque decían palabra por palabra lo mismo los niños que los adultos y eran palabras o conjunto de palabras que intentaban retratar una idea específica. Una de las palabras que más se llegó a decir, la palabra verdadera, para referirse a creo que estoy en la iglesia verdadera, o creo en el Dios verdadero, o creo que no dicen creo. Me parece que decían estoy seguro de. Yo recuerdo algo que habían dicho como creo en la iglesia verdadera o creo que estoy en la iglesia verdadera. Igual. Tengo aquí una frasecita que dice esta es la iglesia verdadera. Eso lo repetían mucho. O sea, hablaban incluso de la iglesia, como si fuera solo una iglesia, como si fuera la única iglesia verdadera. Uh-huh. Es una imagen que me recuerda a los testigos de Jehová, que tienen este mismo concepto de que ellos son la única organización que se va a salvar. Tengo otra parte final que dice, bueno, lo voy a leer, dice, niño dice que está agradecido por haber nacido en el evangelio y estar en la iglesia verdadera. Sí. El que lo diga un niño o lo diga un adulto, te digo, es interesante más porque lo dicen con las mismas palabras. O sea, un niño dice que está agradecido de estar en la iglesia verdadera. No, pero ¿qué dijo el niño? Es lo que a mí me interesa.
qué palabras utilizó el niño. Y cuando analizas las palabras que utilizó el niño, utilizó las mismas palabras que el adulto. Eso quiere decir que ambos tuvieron que aprenderlo de alguna manera. No fue una revelación, como dirías, ¿no? Porque, claro, podemos decir que fue una revelación, que Dios les reveló que esa era la palabra que tenían que decir, porque eso es lo que decían ellos. Es un testimonio, voy a pasar a mi testimonio, a mí se me reveló que esta es la iglesia verdadera. Claro, pero es imposible que se te revele algo, porque si no asistes a esa organización, no recibes ese tipo de revelaciones, ¿sí? Es decir, ¿qué persona que nunca asiste a la iglesia, a las capillas con mormones, de repente la has escuchado decir ese tipo de cosas? Entonces, las personas que dicen... En este momento desconocemos. Claro, es que la pregunta no es una pregunta capciosa, es díganme quién. O sea, díganme quién. Yo nunca he visto una y te estoy seguro que va a ser muy difícil encontrar alguna persona que nunca ha tenido contacto con los mormones que pueda decir esas mismas frases. Okay. Esa es la parte complicada. Entiendo. Lo que sí quiero dejar a la interpretación de cada quien es cuál es el proceso de aprenderse las frases, porque eso no lo descubrimos. Porque me haces recordar mi niñez, que cuando a los niños en la iglesia apostólica, o no sé si en todas las iglesias evangélicas, cuando hacían un servicio de niños, un culto de niños, y ponían a dirigir a niños, les decían, lo primero que tienes que decir es dar la bienvenida, ¿no? Pero cuando pases a cantar, bueno, no exclusivamente niños, pero no sé si te tocó en algún momento, este canto es para la honra y la gloria de Dios, que el Señor les bendiga. Esa frase fue repetitiva a cada persona, niño, persona. Claro. Lo decía. Entonces me hiciste recordar esa parte de mi niñez. Sí. Hay que hacer mucho énfasis en que el aprenderse frases es común en todas las organizaciones religiosas. Lo importante para mí resaltar ahora es cuál es el propósito de aprenderse esas frases. Porque en ocasiones tiene que ver simplemente con el orden de una reunión, pero luego se convierte más en el dogma y en la doctrina que tratan de enseñar para que tú te aprendas una frase, pero no sepas exactamente qué significa. Y ahí se vuelve, pues, doloroso. Voy a hablar de una frase muy famosa para las personas que han asistido a una iglesia apostólica, el paz de Cristo. Este paz de Cristo es una frase aprendida que si no la utilizas, pues simplemente no puedes saludarte entre los hermanos que asisten a la iglesia apostólica, pero se vuelve una idea que te convierte en una persona que comienza a juzgar a otros cuando no creen exactamente lo mismo que tú. Porque el decir paz de Cristo se utilizaba como un saludo, pero luego se utilizaba como un regaño. Como si no estabas haciendo lo que se esperaba que estuvieras haciendo, te preguntaban si tenías o no la paz de Cristo con la misma frase y el tono diferente, diciendo, paz de Cristo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué crees eso? Entonces se convierte en una doctrina que tú dices, bueno, no me lo enseñaron. Claro, pero si todos lo hacen, claro que lo aprendes, lo utilizas y terminas creyendo que tienes que utilizarla, porque si no la utilizas, estás permitiendo que los demás pequen. Y es una llamada de atención. Deja de pecar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Y en lugar de decir eso, decimos paz de Cristo. Entonces, ellos, en el caso de los mormones... Es una exhortación. Claro, la palabra exhortación también es una palabra aprendida, porque nadie sabe qué significa exhortación. En este caso, los niños y adultos decían estas palabras repetidas como, sé que estoy en la iglesia verdadera. Estoy parafraseando, ¿ok? Pero al decir esto, entonces, si de repente, ¿qué pasa si un joven de repente quiere ir a otra iglesia? Le van a decir, esa no es la iglesia verdadera. Y se convierte en un discurso aprendido que te impide por ti mismo buscar tu propia verdad. Ya no te dan la libertad de buscar tu propia verdad. Porque si aquí decimos paz de Cristo, el chiste se cuenta solo casi cuando dicen, bueno, paz de Jehová, si eres testigo de Jehová. Pero no, el tema no es de dónde eres, sino que tú piensas que tú crees en lo correcto. Porque tú te aprendes las frases que validan realmente tu creencia. Sí, y aunque lo dijeron ya en la clase, bueno, ahorita vamos a eso, varias frases de diferentes testimonios fueron muy repetitivas, pero me parece que aprendimos ideas centrales de lo que la Iglesia de los Santos enseña. Para que veas lo útil que son las frases repetidas. Sí, entre ellas voy a ir así aleatorio. Dale. Las familias son eternas. Es un gran amor bautizarse por los muertos. Hay que ser fieles en los convenios. Y estoy salteando de testimonios. Sin dudas, las familias pueden ser eternas. Esta es la iglesia verdadera. Cada vez que van al templo, saben que Dios está ahí.
Las escrituras son verdaderas. José Smith no fue un hombre perfecto, pero estamos aquí. El libro del Mormón es la palabra de Dios, al igual que la Biblia. El profeta aún nos habla. Parece que ideas centrales son estas. Muchas cosas de qué hablar. Vamos a omitirlo por ahora porque tenemos todavía más cosas que agregar. Esta es la iglesia verdadera, el camino más seguro del planeta. Esa es la que más me hizo así como, ok, perfecto. Y por los testimonios, la verdad es que me gustaron mucho escucharlos, aunque fueron bastantes, era muy difícil escucharlos todos. Algunos sí se trataron de, yo viví esto y los invito a vivirlo, pero la mayoría fueron cosas que se repetían, ¿no? Bueno, palabras, discursos aprendidos. Y pues eso fue lo que fue el servicio, duró aproximadamente 1 hora, con todos los testimonios y todo, duró un poquito más. Y luego, al terminar, se nos acercó una anciana muy particular, que era la que estaba dirigiendo el coro. Los himnos. Y nos saludó, empezamos a platicar con ella muy intrigada, ¿qué hacen aquí? Bueno, nosotros vinimos solos, ya ves el clásico que nos pasa todo el tiempo. Porque incluso nos llegó a pasar cuando fuimos a una iglesia donde te invitó tu hermana, a una apostólica. Llegamos y ustedes, ¿de dónde vienen? ¿Son visitas o no son visitas? Ah, sí. Y nosotros como, no, parecemos visitas, somos hermanos, pero no, pues estábamos vestidos, pues, rayos. Vestidos iba a decir normal, pero pues bueno. Al final, en todos lados donde vamos juntos nos preguntan qué hacen aquí, ¿no? Entonces, es normal. Pero pues la anciana fue muy, muy amable porque pues quería conocernos, quería que platicáramos con ella y nos dijo algunas cosas que la verdad quedé un poquito impactado. Yo sí quería agregar que mientras nos estaba hablando la anciana, nos explicaba cómo funcionaban las cosas, hizo un comentario, ¿vale? Un comentario que cuando lo hizo, dije voy a tener mis reservas, ¿no? Primero. Porque hizo una como alucinación. Alusión, gracias. Hizo una alusión de que había roles para hombres y para mujeres. Y nosotros nos quedamos como, ¿se refiere a hombres como masculino? ¿O se refiere a hombres como humanidad? Y ella no. Los hombres tienen una tarea aquí en la tierra y las mujeres... De dirigir, tienen una tarea de dirigir. Sí, tienen como, digamos, el sacerdocio, casi lo dicen, ¿no? De dirigir, y las mujeres estamos para procrear. Y ahí tú y yo pues, nos resistimos al voltearnos a ver otra vez y simplemente seguimos con la conversación. No fue la imagen que me dieron todos, pero ella lo dejó muy claro. Sí. O sea, ella tiene así, su creencia es, los hombres están para dirigir y las mujeres para procrear. Y ya recordé lo que iba a decir. Ella dijo que venía de una iglesia bautista. Ah, es verdad. Ella anteriormente había pertenecido a la iglesia bautista y conoció la iglesia de los santos y entendió que esa era la iglesia verdadera. Sí, Dios le reveló. De hecho, también ella dio testimonio, si no mal recuerdo, o al menos de que nos lo haya dicho a nosotros personal, pero se me hace que sí lo dijo ahí adelante, que su testimonio era de que había tenido tantos años en el evangelio y que ha sido una de las mejores decisiones de su vida y todo ello. Yo la verdad es que aprecio mucho que se nos haya acercado, fue un saludo muy grato. No comparto sus creencias, honestamente, pero tampoco lo sé, es decir, no sé si todos los mormones creen lo mismo, pero al ser ella una persona mayor que desde que tiene 20 años está en esa organización, o sea, 20 y tantos. Sí, 23 me parece. Entonces, vaya, ya tiene bastante, sigue creyendo lo mismo. Muchas veces los ancianos creen cosas distintas que los jóvenes. Aquí no me ha dado todavía esa impresión. Se me hace que todos creen más o menos lo mismo. Pero como todavía no sabemos exactamente qué es lo que creen, pues podemos decir por lo menos que en esto que ella nos dijo no estamos de acuerdo. Sí. Y claro, termina la reunión de testimonios y nos saludan otras personas y nos invitan a pasar a la clase. De hecho, para esto quisiera agregar que tú ya habías ido a una iglesia de los mormones. Para mí fue la primera vez. Sí, de hecho yo te dije, esto no pasó. O sea, lo de los testimonios, que testificaran tantas personas, dije, esto no pasó, no sé qué está pasando. Ya nos explicaron que, como lo acabo de decir hace rato, el primer domingo es tiempo de testimonios, tiempo de testificar. Sí, de ahí fuimos a una clase en un cuarto aparte donde solamente estábamos hombres. Sí. Nos hicieron los comentarios. Perdón, adelante. ¿Cuáles comentarios?
Sí, de que si habíamos venido solos, de que si nos trajeron los misioneros, o sea, eso, todo eso. Ah, es verdad. Bueno, no fue tan así. Fue primero como de, ¿cuál es su nombre? Tú te presentaste, ¿no? Y no recuerdo qué más añadiste, pero ahí como que añadimos, sí, pues vinimos solos. Y todos se quedaron como impactados, porque fue, ¿no los trajeron los misioneros? No, decidimos venir porque pues queremos conocer. Sí. Y en el transcurso de la clase, no sé si tienes algún apunte o recuerdes algo de la clase, pero tenía que ver con algo de la amistad, Sí. la cercanía y todo ello. Y hablando muy, muy de cerca de ese tema, mencionaron que, dijeron así, sí, la amistad de esto y aquello. Por ejemplo, cuando ellos llegaron, yo no los saludé porque yo pensé, pues vienen con los misioneros. Estamos tan acostumbrados a que las personas las trae alguien y nosotros pues como que no nos acercamos mucho, sí, porque pues tal vez alguien ya los trajo, pero no, esto es diferente. Como para mí es una alerta de que tengo que saludarlo aunque tal vez venga con alguien o no venga con alguien, porque probablemente sea la única persona que salude. Algo así, Sí. algo así se mencionó. Hablaron de las bienvenidas que se deberían de dar y pues en la clase no sé si quieres agregar algo más, no encuentro algo más. Sí, pues al final de la clase, más que nada, que nos abordaron, ¿no? Y estaban haciéndonos un montón de preguntas. Ahí fue cuando nosotros explicamos, pues, a qué nos dedicamos. Porque sí, estamos ahí, pero también tenemos este programa en donde estamos compartiendo con otras personas nuestro testimonio. Entonces no es nada más que somos unas personas random que están asistiendo. También tenemos un propósito y es compartir lo que sabemos. Entonces ahí se los hicimos saber, mire, tenemos un podcast, pueden escucharlo, pueden darnos su opinión. Estaremos dispuestos a invitarlos si quieren participar. Y también, importante, les hicimos algunas preguntas. Entre ellas, si eran mormones o si son o no son o cómo le llaman, porque ellos mismos no se referían a ellos como mormones, y ahí fue cuando nos explicaron. La verdad, un poquito complicada la explicación, pero no sé si tú quieras explicarla. No sé si tú la vas a reexplicar después de yo explicarla. No, tú dale. Pero no, es probable porque a veces mis ideas no quedan tan geniales. Bueno, en resumen, les preguntamos a nosotros, ¿cómo les llamamos a ustedes? ¿Mormones? Y ellos, no, nos llamamos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Pero ¿cómo nos referimos a ustedes? La Iglesia de los Santos de los Últimos Días. En mi mente, pues obviamente pensé, es demasiado largo para decir algo así. Y nos explicaron que no hubo una explicación específica, pero fue una explicación a grandes rasgos de que ya no se hacen llamar mormones, porque los mormones más que nada son los de los que se habla mal. Claro. ¿Sí? Que hay ciertas organizaciones en partes del país, en el sur, no sé si en otras partes del mundo, que siguen haciendo cosas que no están bien delante de las revelaciones o la palabra de Dios. Entonces, en resumen me dijeron, lo que has escuchado malo de la iglesia de los mormones, no somos nosotros. Sí. ¿Sí? Entonces, esos son los mormones. Nosotros somos la iglesia de los santos de los últimos días. Para agregar, ¿no? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es el nombre completo que nos instruyeron a utilizar cada vez que nos refiramos a ello. Queremos en este momento pedir una disculpa si esto les está ofendiendo, que cada vez que decimos mormones, porque es la forma en que los ubicamos por fuera. Coloquial. Sí, es la forma coloquial, desafortunadamente. Y quiero ser muy cuidadoso con esto. Si alguna persona que está escuchándonos a nosotros en este momento ha tenido alguna experiencia negativa con la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, o con los mormones, que quiera compartirlo, pues es bienvenido a dejar su comentario o incluso mandarnos un mensaje privado si eso desea, compartirnos su testimonio. Nos encantaría conocer estos testimonios porque muchas veces, y esto quiero ser muy claro con esto, cuando una organización se cambia el nombre, es una señal muchas veces de lavarse las manos. Y es duro porque ellos no estoy diciendo que lo están haciendo, pero si tú de repente estás yendo con una organización, por ejemplo, de piramidal, esto pasa muy seguido en organizaciones piramidales, donde tú tienes que traer más gente para que aporte dinero y entonces te dan dinero a ti, pero tú le das dinero al que te trajo. Y entonces se hace una pirámide en donde ganan los de arriba y los de abajo pierden simplemente, pero para ganar los de abajo tienen que traer más gente, entonces se hace una pirámide. Estas organizaciones piramidales suelen cambiarse el nombre cada vez que la gente se da cuenta que son una estafa. Termina la organización piramidal, que hacen un escándalo,
Entonces las personas que están hasta arriba se van, se pierden con el dinero, luego llega una organización que se llama diferente, pero si las personas que estaban antes se dan cuenta, son las mismas personas. También se me vino a la mente, quiero creer que no leí mal y quiero creer que no lo recuerdo mal, pero recuerdo haber leído un artículo en el que decía que en un principio los testigos de Jehová los llamaban ruselitas. Órale. Por Russell. No recuerdo bien, pero un personaje, y no sé si, creo que no fue Russell, creo que él ya había muerto. Tengo que estudiar bien esa parte, ¿no? Pero después de algo, el que se encargó de la organización de los testigos de Jehová era abogado y decidió que testigos de Jehová. Sí. Para dejar de identificarlos como ruselitas, algo así leí. Sí, de hecho, básicamente el fundador tenía como asistente que era su abogado, que luego cuando el fundador murió, el abogado pasó a ser el dirigente de esta organización. Entonces sí es importante tomar esto en cuenta para que tomen sus reservas cuando quieran asistir a una organización. Si se dicen mormones, posiblemente no sean los mismos a los que nosotros asistimos, ¿sí? Esto es todo el comentario que estamos haciendo. Nosotros asistimos a una iglesia que nosotros consideramos como mormones. Cuando llegamos nos dicen nosotros no somos mormones, pero sí leemos el libro del mormón, creemos en el libro del mormón y creemos que esta es la iglesia verdadera. Entonces, pero no nos hacemos llamar mormones a nosotros mismos. Perfecto, te puedes hacer llamar como tú quieras. Esto no te deslinda de las responsabilidades a lo mejor que pueda tener tu organización, cosas que pudo haber hecho tu organización. Si te cambias el nombre, pues no se cambia tu pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, no estoy diciendo que ellos tengan o no un pasado, lo que les estoy diciendo es que las personas que quieran asistir, así como nosotros, tómense sus precauciones, sus reservas, porque a lo mejor asisten a una organización que es la misma que nosotros asistimos, o puede ser otra, que se llame diferente, pero que crean lo mismo, pueden creer cosas diferentes. Un énfasis en cosas diferentes, básicamente dijeron como, no, nosotros no creemos exactamente lo mismo que los que se dicen mormones, y nosotros que creen diferente, y es como, ellos simplemente dijeron, no, pues por ejemplo, nosotros no practicamos la poligamia, y es como, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, cada quien tendrá su punto de vista, ¿no? Nosotros no vamos a emitir un juicio moral en esto, pero el que ellos hayan hecho eso como si fuera algo despectivo, el que ellos no practican la poligamia y los otros sí, por eso ellos sí son mormones y ellos no, y ya me quedé como, bueno, ¿qué tan drástico es ser mormón en este caso? ¿Será que ser mormón solamente es practicar la poligamia? ¿O hay otras cosas detrás? ¿O qué tal si la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días practica otras cosas que los mormones no, pero que en esencia causan daño quizás a las demás personas? O sea, realmente eso no nos quedó claro, porque ellos como que lo tienen claro, pero no supieron a lo mejor explicarnos lo suficiente. Uh-huh. O no preguntamos suficiente. No sé si me explico, porque estábamos terminando una clase y esto, aquello, pero ¿qué significaba esto? Entonces, son muchas dudas. Es verdad ajá, que con poco tiempo no íbamos a entender todo al 100%. Nosotros ajá, lo que estamos compartiendo en este episodio es, miren, nosotros entendemos que ustedes conocen a la gente como mormones. Puede ser que no sean mormones y asisten a una organización, pero lo que sí sabemos nosotros es que nosotros asistimos a una organización que se dice a sí mismo, somos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pues, y eso es en el día 1. Es el día 1, eso así de intenso, tantas cosas nuevas aprendidas. Uh-huh. Y pues yo la verdad es que salí con una sensación de bienestar, pero también de mucha incertidumbre, con muchas de las cosas que dijeron no me quedaban claras, sí, entonces salimos investigando. De hecho, yo te dije, me sentí como en la iglesia apostólica con los testimonios. Yo te decía cuando lo estaban diciendo, se me hace, no sé si fue el primer día o el segundo, pero yo te dije, tengo ganas de levantar la mano y decir amén, amén. Porque estoy acostumbrado a que pasaban al frente a dar agradecimientos, como Dios los sanó, como Dios les salvó, alguna cosa buena que pasó, sí, o que oraran por ellos, ¿no? Entonces, casi siempre lo que se oía en mi alrededor era como, amén, 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 gloria a Dios, ¿quién vive? Entonces, así, me acordé. Bastante pentecostal el asunto. Sí, pues no quiero agregar más del día 1, me gustaría pasar al día 2 porque de todo lo que vivimos, afortunadamente el día 2 no fue igual en el concepto del culto, digamos, del orden de la reunión. Uh-huh, el programa. El programa no fue igual, el día 2 fue algo parecido, creo, a lo que tú ya habías asistido antes, ¿no? Sí, de hecho el día 2 aquí yo escribí que se inicia leyendo el programa. Ah, perfecto. Parece que pues leyeron todo lo que se iba a hacer y terminaron testificando. Sí, sí. Esto lo testifico en el nombre de Jesucristo.
Eso es lo que... Esa es una de las palabras aprendidas que tienen. Esto lo testifico, esto lo enseño en el nombre de Jesucristo. Siempre terminan, bueno, no siempre, ¿no? Pero muchas veces terminan de esa manera. Cuando dan un mensaje, o dan una clase, dan un testimonio. Creo que por cada vez que hablan, terminan así de hablar. Aquí pues dice que empezaron con una cita del profeta. No recuerdo bien eso. Sí, básicamente pasó una persona, ¿ok? Al frente, tienen su microfonito, entonces pasó a hablar y esta persona era como una persona invitada y vengo a traerles, a leerles una cita del profeta. Resulta que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienen una organización, digamos, ¿cómo se llama? Jerárquica, que no es exactamente jerárquica para ellos, pero desde mi perspectiva parece muy jerárquica, en donde la persona con la mayor autoridad es un profeta. No creen ellos que existan más profetas, creen que existe solo un profeta en todo el mundo y que este profeta tiene un grupo de 12 apóstoles. Apóstoles, sí. Estos 12 apóstoles, bueno, no lo vamos a explicar ahorita, pero trabajan con el profeta y el profeta es el que da las indicaciones de qué se debe o qué no se debe de creer. Entre ellas, él fue, el profeta, no sé si este o el anterior, el que dio la indicación de que no deberían de llamarse mormones a ellos mismos, aunque crean en el libro del Mormón, no deberían de llamarse mormones, sino la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para evitar que la gente los confunda con los mormones, que no quieren que se confundan. Considero que fue este profeta porque su edad es de 104 años, más o menos. Interesante, ese dato no me lo sabía. Tiene más de 100 años, Vaya. Tiene más de 101 años. Sí. 102, 103. Perfecto. Bueno, esta persona a la que le llaman el profeta, lo llaman el profeta porque cree que es la única persona que puede hablar con Dios directamente y que tiene palabra de Dios canónica y que el canon está abierto, y esto significa que puede traer un mensaje profético para la organización que en teoría no debería de cambiar los preceptos, es decir, lo que creen, la doctrina, pero puede cambiar algunas cosas, como por ejemplo el nombre de la organización. Esta cita, la verdad no recuerdo qué decía, pero me llamó mucho la atención que hablaran sobre el profeta de esa manera. Otra cosa es que después de la cita del profeta empezaron a cantar una canción, pero esta vez con piano. Una muchacha pasó a tocar el piano y la misma señora dirigiendo el coro estuvieron cantando todos juntos una canción. Ahora gracias a el piano. Y después de la canción, una oración inicial. La oración inicial muchas veces se le delega a una persona que pasa enfrente, y esta persona de alguna manera prepara como si fuera un discurso pequeño en donde simplemente... Te voy a interrumpir rápido porque sí. Lo busqué. Nació el 9 de septiembre de 1924. 9 de septiembre de 1924. Sí. Se llama Russell M. Nelson. Son demasiados años, ¿no? Espera, ¿101 años? Tiene 100 años y el 9 de septiembre va a cumplir 101. ¡Wow! ¡Qué intenso! Dios lo ha reservado. Claramente. Gloria a Dios. Sí, bueno, ahorita que lo comentas, pues hay una persona que pasa al frente a dar la oración inicial, y la oración inicial suele ser como una especie de discurso aprendido. Y después se dieron algunos anuncios. Entre ellos creo que mencionaron todavía cosas sobre que ir al templo y otras cuestiones. De hecho, fue una de las cosas que me gustaron, que se dieran los anuncios antes de empezar a dar mensajes. Sí. Porque usualmente he ido a una organización donde inicia el servicio, cantan, después de cantar, se sientan, ven los anuncios, sigue la predicación. O se hace todo y al final los anuncios, ¿sí? Entonces aquí es al revés. Primeramente los anuncios, porque pues necesitan darte información de lo que va a pasar, esto va a pasar, esto no va a pasar en la semana, sí, en el mes. Y ahora sí viene con lo que te tienes que quedar. Sí, sí, eso me gustó, sinceramente. Fue muy cómodo. Y bueno, después otra vez una canción. Creo que algo que me gusta mucho mencionar, porque estamos mencionando las canciones mucho, es que de alguna manera pues todos saben qué dicen algunas canciones y saben de memoria, en el himno no sé cuál dice esto, no, es el himno no sé cuál. Y los himnos tienen una connotación muy importante para su organización. En este caso, me gusta mucho que todo eso esté disponible en la aplicación de los mormones. Tanto en la aplicación como en internet. Sí, y me gusta también que puedas verlo con partituras, pero también puedes leer la pura letra. Entonces es muy importante para ellos. Todo el tiempo, antes y después de las actividades, se van cantando canciones. Luego otra vez en el día 2, pues la Santa Cena y la oración de la Santa Cena. Al final pudimos escuchar testimonio de sellado,
que esto la verdad es que me gustaría que tú lo explicaras porque a mí no me quedó muy claro qué fue lo que sucedió con el testimonio de sellado. Pues la verdad yo tampoco escribí mucho al parecer. Yo puse que fueron al templo por primera vez acompañando a los jóvenes y que después de eso tuvo la oportunidad de sellarse con su esposo y sus hijos, y eso fue lo que escribí. Claro. Y sinceramente no recuerdo muy bien. He de suponer que el hecho de sellarse es un vocablo dentro de la organización que se hace dentro del templo. ¿Qué es exactamente? Claro, No sé. No hemos ido al templo. Eso es, hay que aclararlo, no hemos ido al templo. No sabemos, todavía no tenemos claro si lo vamos a hacer algún día. No es nuestra intención, por lo menos hoy. La mía sí. Okay. Sí, pero estoy hablando de nosotros como equipo. No, pero sí quiero como resaltar que suceden muchas cosas en el templo que no vamos a discutir hoy, pero que sí compartieron los testimonios, por lo menos con nosotros, y era mucho el énfasis de deben de ir al templo, deben de ir al templo. Es muy importante ir al templo. Sí, no sé si aquí lo apunté, no lo voy a buscar, pero dicen que pues se siente una paz. Se siente que la presencia del Padre está en ese lugar, en el templo. Y otra cosa que también me llamó la atención es que hablaban de la capilla como que solo con ir a la capilla ya te sientes mejor, pero si vas al templo te sientes mucho mejor. Entonces como que le dan mucho énfasis al lugar, como que el lugar para ellos es más importante de lo que puede ser para otras organizaciones. Sí, el lugar y la experiencia. La experiencia, pero espiritual, no Sí. como una experiencia de por haber ido solamente, sino que le atribuyen una especie de aura o de sensación espiritual, metafísica, al asistir a ciertos lugares, porque la presencia, voy a decirlo así, algo un poquito pentecostal, como que la presencia de Dios se siente más fuerte en ciertos lugares. Después del testimonio sellado y el himno que se intonó, hubo un mensaje que explicaba los tipos de pecados. No sé si tienes apuntado ahí qué tipos de pecados se predicaron. Más que tipos de pecados, me parece... Bueno, primero hicieron una especie de predicación o sermón. Bueno, mencionaron, venir a la tierra es agarrar un cuerpo, el pecado es la desobediencia intencional contra los mandamientos, y que existen pecados de omisión, o sea, que omites, que por no hacer algo es pecado. Sí. Y existen los pecados de comisión, que pues por hacer algo pecaste. Bueno, volvemos de la pequeña pausa. En la Iglesia Apostólica, en la organización en la que yo asistí, también hablaban sobre los pecados de omisión y comisión, repitiendo mucho el versículo de Santiago 4:17, creo, pero no necesariamente sabían en qué versículo estaba, honestamente. La gente simplemente repetía la frase, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿A qué se refieren? Si sabes que algo debes de hacerlo porque es bueno, pero no lo haces, entonces ya estás pecando. Eso es lo que repetían todo el tiempo. Entonces yo creo que todos estamos pecando todo el tiempo. Eso a mí me queda súper claro porque sabemos las cosas buenas que tenemos que hacer. Pero aquí hicieron una explicación que la verdad es muy buena sobre los pecados de omisión y pecados de comisión. Creo que tienes la parte de un ángel se le apareció a Alma. Alma es un personaje dentro del libro del Mormón. Y bueno, es que apunté solamente pequeños garabatos, que cuando reconoció que estaba mal, se llenó de gozo, porque pudo reconocer el pecado que había. Estuvo feliz o se llenó de gozo, porque se arrepintió. Y añadieron, el arrepentimiento no es un plan B por si fallamos. El arrepentimiento debe suceder. Y en el nombre de Jesucristo, nuestro sanador, amén. El primer mensaje, por cierto, que dieron 2 mensajes, porque el segundo mensaje fue acerca del sistema somático y el sistema autónomo. Básicamente que pues nuestro cuerpo es muy interesante, que tenemos un sistema que reacciona, que tiene una forma de reaccionar ante los diferentes cambios que suceden, pero que también tenemos otro sistema que no importa lo que suceda, va a seguir funcionando. Por ejemplo, el sistema autónomo es en el que respiramos, latir el corazón, por ejemplo, todas estas cosas que funcionan automáticamente. Y mencionaba él que sería, bueno, así dijo, ¿no? Sería muy bonito que todo nuestro sistema pues fuera en automático, que alabáramos en automático, que adoráramos en automático, pero no, eso es algo que toca hacer. Somos conscientes de lo que tenemos que hacer. Y terminó pues igual. Yo sé que esta es la iglesia verdadera y eterna. Otra vez una canción y luego una oración. Y después, al terminar esa pequeña reunión, se nos acerca el obispo. El obispo, repetimos, el obispo es la persona que entendemos que está encargada de la capilla o del barrio. Y bueno, claro, es que me causa gracia decirlo porque de alguna manera yo no estoy muy familiarizado con lo que es un obispo, porque suele para mí un obispo estar un poquito alejado en las organizaciones, no suele tener contacto con el obispo todo el tiempo. He de suponer que tiene que ver con la crianza apostólica. Claro, eso es lo que me refiero, porque yo nunca he tenido contacto con un obispo
en mi vida. Bueno, esta vez apenas con los mormones. Qué raro. Sí, bueno, no soy tan apostólico como tú, discúlpame. Tan solo soy un simple terrenal. Innecesario lo que voy a decir, pero recuerdo que llegué a la conclusión de que obispo, presbítero, pastor y maestro son lo mismo dentro de la Biblia. Ok. Muchas razones. Sí, porque sí hay tiene un montón tiene de mucho sentido, o sea, explicaciones. aquí quiero hacer un énfasis que qué bueno que lo mencionas. Hacemos los comentarios desde la experiencia que hemos vivido porque en el mundo real no es lo mismo. En cada organización suele ser diferente también. Pero bíblicamente hablando, y como este episodio no es de eso, pero como este es un podcast de discusiones bíblicas, bíblicamente hablando, pues los conceptos no son aplicados exactamente como se aplicaban en la Biblia cuando recién se menciona. Y lo que me gusta o gustaba de lo que vi en la Biblia es que no era un pastor, eran pastores. Exacto. Ujú. Y no era un profeta, eran profetas. Sí, pero pues... Pero no estamos hablando de eso ahorita. sí. Lo que sí queremos mencionar es que el obispo se nos acerca y nos pasó algo parecido como cuando fuimos con los testigos el segundo día. Porque este obispo, bueno, pues, ¿qué hacen aquí? Se nos acerca y dice, ¿qué hacen aquí? Sí, fue una forma más directa, ahora sí. Sí. Aunque todos fueron directos, pero fue más defensivo, ofensivo. No, O sea, no en un sentido malo, sino a lo que me refiero es, veo personas nuevas. ¿Quiénes son? Sí. Sobre todo, lo que me parece curioso es que el primer día no se nos acercó, el segundo día sí. Y no tuvo una cara muy amable que digamos. Ok. Pues me gustaría pensar que así es su cara. Pero no lo vi así todo el tiempo más que cuando se acercó a nosotros. Porque fue como, ¿ustedes qué o qué? ¿Qué hacen aquí? Bueno, literal, así fueron las palabras. ¿Ustedes qué o qué? Pero la verdad es que fue muy amable. Sí. Contraintuitivamente fue muy amable. Y cuando le explicamos que nosotros estábamos ahí porque queríamos investigar por nuestra propia cuenta qué es lo que ellos creían, dijeron, ajá, miren, los José Smith. Y nosotros como... Y nosotros, premio o castigo. Definitivamente no. Fue uno de esos momentos en los que dijimos, no voltees a verme, no voltees a verme, porque se iban a dar cuenta que íbamos a reaccionar. Tratamos de ser muy respetuosos con esto. Tenemos nuestras reservas, es decir, tú y yo compartimos creencias y otras que no compartimos, pero si algo estamos de acuerdo tú y yo es que no emitimos juicio en lo que cree la gente. Es decir, ellos dicen, los José Smith lo dicen como un cumplido inmediatamente. Nosotros, para nosotros, entendiendo quién es José Smith, no queremos honestamente ser José Smith. No estamos buscando compararnos con José Smith. Ni tampoco es que nosotros pensemos que somos mayores o menores que José Smith. Es simplemente que para ellos lo que nosotros estamos haciendo es tan raro que nos comparan con la persona, pues digamos, más rara que ellos conocen. Una persona que no existe en su organización, que fue la única persona y que fue la que inició la organización. Esta imagen, te digo, me recuerda con los testigos cuando nos dijeron, la muchacha nos dijo, los Eusebios, no, ¿cómo se llamaban los muchachos de la Biblia? No recuerdo el nombre, pero... Unas personas que leían mucho la Biblia, la estudiaban todos los días, entonces consideran a José Smith una persona que leía la Biblia mucho y que fue el que tradujo la Biblia, el libro del Mormón, perdón. Entonces nos hace digamos, cumplido y nosotros pues a lo mejor somos, ¿no? Y ya quedamos con eso para después saludar a otros hermanos y luego ir a la clase en donde estuvieron a punto de separarnos. Estuvimos a punto de estar en clases distintas. Sí, Pero... de hecho sí queríamos el hecho de que hubieran dos clases distintas, pero pues al final no vino la maestra de jóvenes. Se la pintió. Y nos tocó estar juntos. Sí. Tristemente, nos tocó estar juntos otra vez. En una versión dice los tesalonicenses. Depende de la versión de la Biblia, hace referencia a esos jóvenes que estudiaban las escrituras todos los días para saber si eran verdad o no, algo así. Sí. Una muchacha, como digo, de los testigos de Jehová nos dijo que nos comparó con ellos. Bueno, el tema, Ever, no sé si eso ya lo viste, pero cuando estuvimos en la clase que nos pusieron juntos, hablaron sobre que Nefi escribió otras tablas. Sí. No sé si quieras abonar en ese tema. Bueno, básicamente, en resumen, lo que entendí, porque no lo he estudiado, es que de alguna forma, por alguna extraña razón, se perdieron unas traducciones que José Smith pues había traducido de las primeras tablas de Nefi. No recuerdo si tenía otro nombre. José Smith traduce unas tablas al inglés, ¿ok? Ya traducidas se las da al escriba, al escritor. Eso es lo que entiendo, ¿ok? Eso es lo que he escuchado. Te digo que no lo he investigado. Se las da al escritor. Toma, guárdalas.
El escritor le dice a José Smith que las perdió. Y José Smith, Dios le revela y le dice, no vas a volver a escribir de esas tablas que ya escribiste. Tienes que escribir unas nuevas tablas muy similares. Y algo así, me parece que algo así dice, que en el escrito, no recuerdo exactamente cómo lo vi, pero dice, no sé por qué estoy escribiendo estas tablas, pero estas son otras tablas que Dios me está poniendo a escribir. Algo así. Okay. Y estas son las primera y segunda de Nefi. Como si fuera una nueva revelación. Pero es la misma revelación. Escrito de forma distinta. Escrito de forma distinta. Sí. Esto es lo que se nos expuso, que Dios había previsto que se iban a perder esas traducciones y por eso Nefi escribió otras tablas. Sí. Y estaban hablando eso de que Dios en su plan tiene plena sabiduría de por qué pasan las cosas y... pues sí, Dios siempre tiene una respuesta y dieron ese ejemplo. Que me parece, voy a decirlo, ¿no? Me parece bastante mágico en ese aspecto porque es como que para ellos lo que Dios hizo fue alterado por lo que los humanos hicieron. Es como si el plan de Dios tuviera plan B. Y luego, pues, de esa manera se termina siendo como una especie de explicación un poquito floja de la revelación de parte de Dios. Porque en este caso particular te están diciendo que estas son unas tablas que fueron revelación de Dios, se pierden, pero luego Dios revela lo mismo, pero escrito distinto. Entonces, ¿cómo sabes que es lo mismo? Pues no lo sabes, tienes que creerlo. Y sí lo dijeron en la clase. Esto lo creemos por fe. Ese es mucho énfasis en lo creemos por fe. Pues se vuelve difícil, ¿no? Porque tú y yo, que no somos personas que sean ajenos a la fe, nosotros tenemos nuestras propias creencias, nuestra fe, no las hemos conversado muy detenidamente, pero en resumen, tú y yo creemos que Jesucristo murió y resucitó, ¿no? Y que Él es nuestro Salvador. Y esa es cuestión de fe. No tenemos forma de demostrarlo. Hay algunas cosas que sí son hechos. Por ejemplo, uno de los hechos es que una persona llamada Jesús existió en una época parecida a la que se describe en la Biblia. También sabemos que Jesús fue asesinado y hay registros de que lo asesinaron. Y también sabemos que es imposible que no lo hayan asesinado, porque hay gente que dice a lo mejor no lo mataron y se quedó vivo y por eso dicen que resucitó. No, hay pruebas de que lo mataron. No vamos a decir 100% verídicas. Pero pues pruebas suficientemente claras como para que luego nosotros demos el salto de fe. Y la última prueba es que hubo testigos oculares después de haberlo asesinado. Muchos testigos oculares después. Hay registros de esto. Sin embargo, sigue siendo un acto de fe creer que Jesús murió y resucitó y que luego ascendió. Todo eso es fe para nosotros. No tenemos problema con creer eso. Si alguien llega y nos demuestra lo contrario, estamos dispuestos a cambiar de opinión. Honestamente, tú y yo en ese aspecto estamos de acuerdo. Sin embargo, aquí se nos hace un poquito más difícil porque parecía como que se había mucho más énfasis en la fe, en muchas cosas que son de alguna manera, si no estudias lo suficiente, como que te pierdes rápidamente en que por qué crees algo que ni siquiera parece que tiene sentido rápidamente. O sea, nosotros hemos leído muy poco y rápidamente no nos hizo sentido lo que ellos estaban enseñando. Sí, aunque de hecho eso pues ya va para el tercer día. Exactamente. En este caso, pues me quedé con una frase que cuando dijeron esto de que hay problemas y todo, dijeron la frase de debe haber una oposición en todas las cosas. Como que siempre que quieres hacer algo, va a haber algo que va a querer que hagas lo contrario. Y ellos lo toman de esta manera, ¿no? Como que yo quería poner una revelación, pero pues se perdieron las traducciones y puse otra revelación que es la misma, pero escrita distinta. Porque ya sabía que iba a haber una oposición a todas las cosas, ¿no? Sí, y pues esta idea de debe haber una oposición en todas las cosas está a lo largo del libro del Mormón. Sí, esa frase está muy repetida. Hablando de frases repetidas, ¿no? Y sí, termina nuestro segundo día y nos hacen otra vez algunas preguntas, nos abordan y platicamos un poquito con los misioneros, pero nada que destacar. Simplemente terminamos ese segundo día con muchas ganas del tercero, honestamente. Sí. Porque el tercero, pues, aunque llegamos tarde el tercer día, nos tocó ver otra experiencia, ¿no? De reunión. Bueno, en este caso, una especie como de ceremonia de asignación de roles. Sí. ¿Cómo sería? No sabría decir muy bien, pero yo escribí. Cuando se hace el recibir el sacerdocio, se pregunta quién está a favor o en contra. Desconocemos el tipo de sacerdocio, lo que se estaba intentando hacer, desconozco, pero se preguntó quién está a favor y he de suponer, no volteé a ver a todos, he de suponer que todos dijeron que estaban a favor. ¿Quién está en contra? Nadie levantó la mano. Sí. Que es algo que me llama mucho la atención. Estábamos ahí simplemente, voy a describir qué es lo que pasó. Estamos ahí en la reunión, pensamos que va a ser igual que las otras dos reuniones.
o una o la otra, ¿no? Y es como que empezaron a decir que tal persona iba a hacer tal cargo, que levante la mano quien está de acuerdo, y tú y yo estábamos como, pues la levanto o no la levanto, ¿no? No sé ni qué voy a votar, ¿no? Nos quedamos con las manos abajo y las personas levantaban la mano. Y luego preguntaban si había alguien en contra. Dije yo, voy a voltear por curiosidad. No quise voltear finalmente para ver si había alguien en contra, y al parecer nunca levantaba la mano alguien en contra. Era como una mera formalidad, creo que se le dice. Es decir, sí, se te pregunta que levantes la mano, pero no esperan que alguien diga algo en contra. Porque esto es algo que ya está hablado desde antes. No es algo que ahí de repente se les ocurrió asignar gente. Sé que ya lo platicaron y todo. Pero puede ser, creo que nos comentaron después, que alguien no está en contra. Se hablan aparte y se toma una consideración. Al final no estás votando por nada, realmente. Levantas la mano, pero no estás haciendo realmente una diferencia entre si se pone o no se pone a la persona. Pero se te incluye. Eso es lo que más o menos nos explicaron. Sí, después de esto, después del acuerdo, del estar de acuerdo o no, sigue la Santa Cena nuevamente. Me gusta la Santa Cena. Un panecito con agua. Sí. Recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Después de esto, viene palabras de Jonathan Murillo. No recuerdo quién era, sinceramente, pero... Un personaje de ahí. Un personaje de ahí. Y parece que escribiste Fidelidad es Obediencia. Sí, eso fue como el mensaje que nos compartió. Hablaba sobre la fidelidad y llegaba a la conclusión de que ser obedientes a Dios, así lo pone, es la más grande muestra de fidelidad. Que lo comentaron en una clase algo con respecto con si amamos a Dios tenemos que obedecer sus mandamientos. Sí, de hecho aquí las últimas frases de lo que escribí: la fidelidad hasta el final nos lleva a la vida eterna. Por las enseñanzas de los profetas actuales también nos llevan a la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el sermón. Sí, y mencionaron que cantaran, ahí en el sermón mencionaron que cantaran el himno sobre un hogar celestial, que me llamó la atención. Sí, bueno, en realidad primero dijeron himno 105, lo cambiamos por el 158. Sí. No me acuerdo por qué, pero lo cambiaron. Lo cambiaron, pero porque querían cantar sobre esto de ganarse un hogar celestial. Ah, sí. Sí, de hecho, pues lo que escribí fue una frase del himno que dice: trabajemos hoy en la obra del Señor y ganemos así un hogar celestial. A ver, para las personas que nos están escuchando, ¿qué significa celestial? Lo celeste, muchas veces nos referimos a algo que está en el cielo. El cielo, no nos estamos refiriendo a lo que conocemos hoy como cielo, porque técnicamente el sol, la luna y las estrellas están en el cielo. Sin embargo, hoy sabemos que el cielo no es el cielo que se conocía antes, porque el sol, la luna y las estrellas no están en el cielo, están en el espacio. Pero aún les decimos seres celestes, que están en el espacio. Entonces, ganar un hogar celestial puede ser para muchas personas conocido como un lugar en el cielo. Pero aquí hacíamos un poquito de énfasis como si fuera un lugar en el espacio. Sí, eso más o menos hizo como la referencia. No hemos estudiado mucho, pero a lo que he escuchado tiene que ver con que alguna especie de planeta van a estar en un lugar celeste, en un lugar de un planeta. Sí, como si Dios habitara en algún planeta o algo por el estilo. Sí, algo similar. Lo repetimos, no estudiamos a profundidad, estamos hablando de la experiencia a la que fuimos y vimos. Bueno, nuestras primeras 3 experiencias. Sí, nuestro primer acercamiento. Muy bien. Y pues después pasó una persona a dar un testimonio, que en este caso fue Yomara, apunte su nombre. Y Yomara expuso, entre muchas cosas, pues su experiencia asistiendo al templo, que había dejado de ir a la capilla, pero luego regresó. Y la razón por la que había dejado de ir me impactó. Es una persona que vivió un divorcio, lo cual me parece muy importante pues mencionarlo. De alguna manera esta persona está compartiendo su experiencia, cómo fue el tener que vivir un divorcio, cómo se sintió que tenía que alejarse de la organización, pero luego cómo sus padres le ayudaron a regresar y cómo se sintió bienvenida. Y el obispo fue clave importante, ella mencionaba. Sí. No sé si se refería al obispo de esa capilla o a alguien más, pero ella menciona eso. Obispo no es de la capilla, es el obispo del barrio. Bueno, ok. Sí, importante, porque en esa misma capilla asisten varios barrios. No, es verdad. Nosotros estábamos asistiendo al barrio de Los Olivos, que significa que son unas personas que viven pues en Los Olivos, supongo, por ese barrio, o cerca de ahí, y pues técnicamente cualquiera puede ir, pero a cada barrio se le asigna un horario para asistir a la capilla. Sí. En este caso, pues el obispo, no sabemos si era ese obispo, posiblemente sí, pero él es el obispo del barrio, no de la capilla. Sí, es verdad. Eso según lo que yo entendí.
El obispo fue alguien importante para este periodo y ella mencionó hay que ser firmes en nuestros convenios. También mencionó una parte del himno 89 que era algo muy importante para ella y terminó igual. La iglesia es verdadera, el libro del Mormón tiene verdades para la vida. Al finalizar la reunión, la primera hora de la reunión, nos abordaron, bueno, estaban los misioneros sentados con nosotros y luego se nos acercaron otras personas, que ahí fue cuando se nos acercó Livier a preguntarnos si era la primera vez que íbamos y era como, no, ya tenemos 2 domingos. Livier era una mujer. Exacto. Sí, porque Livier no, creo que a primera instancia no se entiende por femenino o masculino. Livier. Bueno, yo siempre he escuchado Livier como femenino, no conozco ningún Livier como hombre. Yo sí. Okay. Bueno, conocerlo no, pero sí he escuchado de Livieres. Bueno, es muy importante mencionarlo porque se nos acercó junto con su esposo a saludarnos, nos comparte cómo se llama y luego fue muy gracioso porque era como, no los he visto y bueno, nosotros tenemos 2 domingos viniendo, entonces la que no he venido soy yo. Sí. Y bueno, no queríamos señalar, pero Pero tienes razón. Tienes razón, somos más fieles que tal. No, a ver, al final de cuentas, pues ya nosotros fuimos 3 domingos y hoy que es domingo que estamos grabando esto, pues no fuimos obviamente y no sabemos cuándo vamos a regresar. Para de esto, pues pasamos a las clases. Mientras íbamos en el transcurso nos enteramos que iba a haber un bautismo, entonces terminando la clase iba a haber un bautismo. Uno de los misioneros con los que estuvimos hablando en estos 3 domingos nos dijo que él iba a ser el que iba a bautizar. ¿Cómo se le dice eso? El bautizador. Bueno, vamos a llamarle así. Mormón el bautista. Sí, bueno, al final nos comentaron eso, entonces fuimos a la clase y en esta clase particularmente nos tocó participar. A ver, no fue la gran participación, ¿no? Pero sí me llamó la atención que estaban hablando sobre los 2 más grandes mandamientos, sobre amar a Dios y amar a tu prójimo, pero hicieron como una especie de separación entre esos 2 mandamientos que no me quedaba muy claro por qué le estaban haciendo, porque... La verdad yo me sentí en una predicación evangélica, porque yo he escuchado esa separación. Sí. Sí, pero tú prosigue. Claro, es que... Yo sí me sentí familiar con esa enseñanza porque dije, eso ya lo he escuchado un montón de veces y he escuchado la separación y luego, justo lo que vas a decir, sigue contando. Para mí, y esto quiero hacer mucho énfasis, para mí, al leer la Biblia, yo veo como un solo mandamiento que no puede uno existir sin el otro. Es decir, para ser muy claros, si tú amas a Dios, no puedes amar a tu prójimo, ¿sí? Sin entender que van de la mano. Es decir, si tú amas a Dios y no amas a tu prójimo, ¿cómo? O sea, ¿cómo le haces? Lo vuelvo a decir de otra manera. Si tú amas a tu prójimo, pero no amas a Dios, tampoco tiene sentido. ¿Qué es prójimo? Vamos a aclararlo. La palabra prójimo, pues básicamente se refiere a la persona que está cerca de ti. La próxima persona, prójimo. O sea, que al final de cuentas, los 2 más grandes mandamientos resumidos significa amar a Dios y amar a la gente. En la Biblia se hace mucho énfasis en algunos versículos en que es imposible amar a Dios y odiar a la gente. Es imposible. Porque por ende, si amas a Dios, amas a la gente. No es que quiera decir yo que es imposible tener odio. Lo que estoy diciendo es que si tú odias a una persona y dices que amas a Dios, pues estás contradiciéndote a ti mismo. Y si dices que amas a las personas pero odias a Dios, pues te estás contradiciendo a ti mismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, amar a uno es amar al otro y viceversa. Pero aquí estamos hablando desde una lógica bíblica. Creo que eso es obvio. Claro que sí. que quede claro eso, ¿no? Sí. Cualquier otra cosa fuera de la Biblia no lo estamos añadiendo aquí. Estamos hablando de lo que entendemos dentro de la Biblia. Exacto, porque vamos a hacerlo muy claros. Siendo honestos, ya fuera de la Biblia, diciéndolo desde la experiencia del día a día, amar a Dios muchas veces termina significando cumplir con ciertas reglas en una organización, lo cual está muy raro. Y te dicen, tienes que cumplir estas reglas para amar a Dios. Orar, leer la Biblia, ayunar, asistir a la capilla, asistir al templo. Te ponen un montón de cosas que la Biblia no dice, pero ellos dicen que sí. Y entonces termina diciendo, haz esto y esto es amar a Dios. Pero cuando estás haciendo todo eso, muchas veces te olvidas que también ayudar a las personas es amar a Dios. Y esto lo estaban mencionando ellos en la clase. Yo amo a Dios, yo practico esto, pero a veces se me hace difícil amar a mi prójimo. Y yo me quedo como, o sea, ¿cómo? ¿Puedes amar a Dios y no amar a tu prójimo? ¿Por qué se te hace difícil amar a tu prójimo? Y yo no digo que, tenemos que ser perfectos y tenemos que amarnos entre nosotros. No, o sea, me refiero a que sí se notaba que ellos le daban mucha más importancia al amar a Dios y se les hacía mucho más fácil amar a Dios. Es decir, como dice la Biblia, se les hace más fácil decir que aman a alguien que no ven y se les hace difícil amar a alguien que sí ven. Lo cual, siendo honestos, me parece extraño. O sea, a mí se me hace más fácil amarte a ti como un amigo, amar a mi madre,
Y cuando se trata de amar a Dios, se me hace difícil porque no lo veo. No entiendo por qué en la práctica se me hace tan fácil amar a la gente, que los estoy viendo, que me abrazan, que me tocan, que me ayudan, y luego ellos actúan como si amar a Dios es más fácil. No, la verdad es que pues ahí en ese momento... Es lo que se mencionó ahí. Claro, cuando estaban dando la clase, yo, oye, levanto la mano, espérenme, ¿están separando? O sea, luego lo defienden como, no estamos separando, entendemos que va junto y todo eso. No me quedó claro al final porque sí lo separaron, pero luego dijeron que no, y luego como que fui yo el que entendió mal, pero ellos lo estaban entendiendo bien. Intentaron justificarse, pero al final siento que no dijeron nada. Y luego tú hiciste una participación también. Sí, bueno, la mía no fue nada importante, simplemente mencionó que Eli lama sabactani, que dijo unas palabras en hebreo, y yo levanté la mano y dije, oh no, fue en arameo, porque según parece que Jesús nunca habló hebreo, habló arameo. Se dice, se cree. Sí. En fin, no fue una participación importante, podría decir, pero... Pero queremos llevarles la contra. Bueno. Sí, aunque de hecho hubo una parte donde uno de ellos estaba mencionando algo, no recuerdo exactamente qué, pero dijo que en el Getsemaní Jesús, no recuerdo cuál fue la frase que se supone que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado en el Getsemaní? Y pues yo iba a decir, de hecho eso no dice. Pero se me hace, creo, no tengo idea, creo que en algún otro escrito ellos tienen que eso se dijo, no estoy seguro. Pero bueno, ¿Una forma de cambiar el canon? Bueno, y eso fue pues por la clase en general, o sea, intentaron hablar de todo esto y al terminar la clase pues tuvimos la oportunidad de charlar con más personas. Sí, hablamos con un muchacho que nos habló de su experiencia en la organización, la paz que ha sentido, cómo ha sentido a Dios, que nos ve y que le gusta mucho las preguntas que hacemos, que son muy interesantes, que se nota que en verdad queremos saber, cosas como esas, similares. Sí, porque también hay una sensación que me han estado dando que ellos lo ven todo mucho desde la fe y como nosotros vamos con el intelecto, les gusta que hagamos las preguntas, pero no siempre nos dan una respuesta como nosotros nos gustaría. Es decir, no es que nos den la respuesta que queremos, sino una respuesta que haga sentido a nosotros y entonces parece como que le da mucho énfasis a cómo ellos se sienten y nos dicen, oren ustedes y Dios les va a dar la respuesta. Pero nosotros estamos yendo con ellos y queremos que ellos nos den la respuesta y nos dicen, no, vayan ustedes, investiguen y oren y Dios les va a dar la respuesta. No sé si en algún momento lo mencioné, pero no sé si te lo he dicho. ¿Has visto la avena Quaker? Ok, a ver. ¿La avena Quaker? Sí. Espero que no nos censuren porque es una marca. Patrocinen nada. Pero los cuáqueros fueron una organización cristiana que se trataba de sensaciones. Eran espirituales, muy espirituales. La palabra era casi nula, hablando de la Biblia. ¿Sí? Oh, ya te entendí. La Biblia era casi nula, obviamente eran cristianos, leían la Biblia, pero en las reuniones la experiencia era lo importante, el sentir, ¿sí? El tener esas experiencias con Dios. Y no recuerdo muy bien cuál fue el resultado de ello, pero son conocidos como los cuáqueros. Los pueden buscar en internet y de hecho, pues como está en la avena Quaker, así es como se vestían los cuáqueros. Organización cristiana. Pues eso me hace recordar que cuando yo estudié en Francia, que yo asistí a una iglesia de los hermanos, que luego podemos platicar de eso, o luego vamos a Francia y asistimos a la iglesia de los hermanos. Te va a encantar. Sí, definitivamente, te va a encantar. He escuchado. Fue una organización en donde todo era como, había un orden, pero todo era por el sentir, más que nada. A veces se leían algunas cosas, pero lo que se leía era porque a Dios les hizo sentir que tenían que leerlo enfrente de todo. Yo iba preparado con mis sermoncitos ahí a dar enseñanzas y les decía, Dios me dio el sentido de preparar este sermón en toda la semana. Pero sí entiendo entonces a qué te refieres. Esto es la sensación que nos dieron, ¿no? En las clases lo vivimos también bastante con los mormones. Y pues después de esto pues pudimos presenciar un bautismo de una niña, por cierto. Sí, se hace a puerta cerrada. Ah, sí, es verdad. Sí, tienen un lugar específico para hacer este rito o sacramento, como lo queramos llamar. Como lo quieras llamar, dice salón bautismal y por alguna razón, no sabemos específicamente cuál, pues era una niña la que se iba a bautizar, 10 y algo de años, 8 años me parece que tenía. Creo que tenía como 8 años. La mayoría, el 80% de personas que estaban ahí eran mujeres, 90%. Éramos como 4 hombres. No le pongas porcentajes porque también ser muy exacto no es necesario, pero sí éramos como 4 hombres entre todas las mujeres. Sí, el punto es de que no sé si tiene que ver porque era una mujer la que se iba a bautizar o porque era niña. O porque era niña, entonces
fue muy bueno tener la experiencia de un bautismo. Y como dije, fue a puerta cerrada en ese salón específico. Tiene 2 puertas, la cerraron. Y yo le pregunté al Elder Wright si podía grabar el bautismo y me dijo que no, porque era algo sagrado. Claro. Y dijo, pues, ok. Entonces, si alguien quiere... Aún así graba... No, no es cierto. Si alguien quiere saber cómo es un bautismo, puede asistir. Nosotros les comentamos, básicamente, está el salón, cierran la puerta cuando se va a bautizar y luego se abre como una compuerta donde puedes tú, como testigo, ver un espejo que refleja la pila bautismal en donde se va a bautizar a la persona. Sí, refleja el ángulo. Exacto. Sí, puedes ver, pues sí, es como si estuvieras viendo desde arriba. Como si desde arriba, sí. Exacto. Y tienen una vestimenta especial para el que se bautiza y para el que va a bautizar, ¿no? El ministro, no sé cómo se llame. Sí. El misionero en este caso se vistió de blanco y la niña estaba vestida con un vestido blanco y de hecho nos dijeron que no había agua caliente y de todos modos se quiso bautizar. Sí, fue muy valiente. Yo sí quería hacer un comentario, paréntesis en eso de ser valiente. Claro que vas a decir que sí, o sea, ¿quién te va a decir, no, yo quiero bautizarme con agua caliente? Pues no es de ser valiente desde mi punto de vista, es decir, se siente la coerción, sientes la coerción. De que te dicen, oye, es que no hay agua caliente, pero está el agua fría. ¿Te quieres bautizar o no? Y tú vas a decir, oye, yo me he preparado, todo el tiempo me han estado adoctrinando de que me tengo que bautizar. Lo menos que voy a pensar es que no me voy a bautizar. Pues no recuerdo quién me compartió que le ha tocado ver, una persona ahí. Antes de entrar al salón, me compartió que le ha tocado ver personas que le tienen miedo al agua. Entonces, como 8 intentos de bautismo lo han hecho y no han podido por el miedo al agua. Bueno, solo agregando. Estás hablando de excepciones, ¿no? En este caso. Claro, agregando a eso. Para mí me parece muy importante, ¿no? Como no romantizar el que te bautices o no con agua helada, porque al final de cuentas hay una convicción detrás de la persona que se está bautizando. En este caso a mí se me hace difícil creer que un niño tenga una convicción, ¿no? De bautizarse, porque luego cuando pues terminas bautizándote, terminan como organización exigiéndote que cumplas con ciertas reglas ya por ser miembro de la organización, lo cual yo no estoy completamente de acuerdo en que los niños se bauticen o no. Ahora, aquí este tema es si los padres lo permiten o no, pero luego también los padres, pues por más que le den permiso a los padres, pues el que termina teniendo que cumplir con ciertas reglas dentro de la organización, pues es el niño. Entonces, no sé, yo no es que esté en contra del bautismo en niños, pero sí estoy en contra de que se adoctrinen a los niños y no les enseñen a pensar antes de enseñarles a creer, porque me parece muy peligroso que les enseñen a creer sin antes enseñarles a pensar. Sí. En ese caso, allá el nombre de la niña no lo recuerdo, pero nos dieron un recuerdito al final, ¿no? Unos dulces muy buenos, por cierto, se me antojaron. Luego, pues, tuvimos que... bueno, después de eso, frases importantes que creo que se dieron después del bautismo, fue que felicitaron a la niña por este gran paso que dio, que ahora sí pertenecía a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Así es. A la Iglesia verdadera. Y dice aquí que, bueno, al parecer escribí algunas cosas que dijeron sobre ella, que tuvo fe en Jesucristo y lo que hizo por ella, y que Jesús fue bautizado para darnos un ejemplo del bautismo, y que el Espíritu Santo va a susurrar. El Espíritu Santo no va a gritar. Le dijeron a la niña. Sí. Tienes que escuchar su voz, tienes que aprender a escuchar su voz. Y si no hacemos caso a ese susurro, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Eso es lo que rescaté de las palabras que se le dijeron a la niña que se bautizó. Y al final pues nos abordaron y oraron por ella. Sí. El obispo oró por ella y es una especie de confirmación y de que recibió el Espíritu Santo. No sé cómo funciona, no preguntamos, pero esas fueron las palabras del obispo en su oración. Es correcto. Ok, después de eso, ahora sí, como ya has estado mencionando y te estoy deteniendo, charla con misioneros. Sí, salimos del salón del bautismal, estábamos platicando con los misioneros, en lo que se cambiaba también Elder Wright para poder atendernos, y había un niño muy particular por ahí, sin supervisión de los padres, por alguna razón. Los elders se portaron muy responsables. El niño estaba pidiendo ayuda de un adulto. No lo ayudaron, pues porque no. Tiene que ayudar a su papá. El niño quería que lo ayudaran a ir al baño, que le ayudaran con no sé qué. Y los elders le dijeron, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? Por alguna razón les cayó mal el niño. Bueno, creo que a ti te cayó mal. Yo soy una persona que... No me expongas aquí. Ya me expusiste. Es una persona que entiende que son niños y todo lo que hagan es culpa de los padres. Entonces, me cayeron mal sus padres, honestamente. Pero bueno, a veces es muy difícil el contexto, ¿no? No para juzgar a sus padres, sino que me llamó mucho la atención ver al niño que estaba ahí y que pues, si ustedes llevan a sus hijos, bueno, que sepan que se tiene un tacto especial con los niños, que les dan su espacio y tratan de cuidarse las distancias con los niños. Y los misioneros nos pasaron a una sala especial para conversar. Primero empezamos en una y luego nos interrumpieron y nos fuimos a otra porque iban a usar la primera para
una especie de clase para niños y quién sabe qué. Sí, en resumen, entramos a un cuarto cerrado, 2 élderes y pues tú y yo. Y tuvimos una charla, porque les dijimos que teníamos ciertas dudas sobre ciertos puntos de la organización y del Libro del Mormón que queríamos compartir con ellos. No quiero entrar mucho en el detalle de la charla porque fue muy intensa y aquí yo creo que podemos tardarnos hasta más de una hora hablando de todo lo que hablamos en la charla. Pero ¿qué te parece si hablamos de un punto en particular que refleje a grandes rasgos la sensación que nos dio tener esa conversación? No se me viene nada de un punto en particular, la bueno, verdad. A ver, resumiéndolo en el tema de que aparte de exponer todas estas preguntas, yo vi mucho la disposición de ellos de responderlas. Me gustó que tuvieran la disposición incluso de denos chance después y traemos las respuestas. No fue como no sabemos, sino fue más como si nos dan oportunidad, todas estas dudas las podemos investigar. Entonces fue una especie de conversación larga en donde les expusimos en todo lo que no nos quedó claro, en todo lo que no estábamos de acuerdo e incluso tú me llegaste a preguntar como, ¿crees que los hicimos pensar por lo menos? O sea, como si los pudimos haber hecho dudar de lo que creían. Yo honestamente creo que no, porque ellos están convencidos desde la fe, lo cual suena contraintuitivo. ¿Cómo te convence la fe? Pero bueno, hablando de Hebreos 11:1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pues ellos actúan de esa manera, están convencidos de algo que no pueden ver. Sin embargo, es raro porque nosotros les hablamos de puntos que se pueden ver, pero no nos quieren creer. Entonces, la sensación para mí fue agradable, primero porque tuvimos una conversación larga y no hubo ningún ataque de parte de ellos, ni hubo ninguna especie de insistencia que lo que ellos decían era verdad y lo que nosotros decíamos no. Sino había una disposición de escuchar completamente. Pero también sí una sensación de que pues es difícil que estarte exponiendo un tema y que tú me digas es que lo tienes que creer por fe, no por razonamiento. Y a mí no se me apaga el cerebro, honestamente yo no es como que diga ¡pum! Fe. Yo no funciona así. Esa es mi sensación, al menos con la charla que tuvimos. Sí, pues sí, fueron demasiados puntos como ya lo mencionaste. Yo creo que duramos mínimo 2 horas platicando. 1:30. Más de 1 hora. Sí. En resumen, más de 1 hora. Sí. Me gustó mucho porque yo creí que no les iba a exponer ciertas cosas que les expuse. ¿Y sí te dejaron hablar? Ajá, sí me dejaron hablar y yo les dije, les voy a ser sincero. Esto es lo que vi, esto es lo que pienso y esto es lo que he investigado. Y ellos pues escuchando y creo, se me hace, que cuando mencioné cierta cita de la Biblia, ellos pues rápidamente buscaron, es verdad lo que dijo, de cierto argumento, ¿no? Que utilicé. Y me gustó, como lo dices tú. Me sentí muy bien el poder expresarme y que ellos se pudieran expresar con nosotros. Sí. De hecho, ellos nos dijeron, bueno, esto es lo que yo pienso que dijeron, no sé cómo lo interpretaste tú. Pienso que dijeron, creo que ustedes van a pensar que nosotros simplemente estamos diciendo que creemos todo por fe y yo, algo así dijeron, ¿no? Y yo dije, o sea, sí y no, o sea, no es como que decimos queremos convencerlos y que eres un tonto porque no crees lo que yo te estoy diciendo. No ese es el punto o el fin. Eso es lo que dejamos claro, sí, ¿no? Sino exponer las ideas que nosotros tenemos y pues en este caso ellos darnos una respuesta. No la tuvieron inmediata, entonces decidieron investigar. De hecho, en la semana nos mandaron ciertos links. Sí. E información sobre algunas cosas relacionadas más o menos de lo que ellos pues nos exponían o nos trataban de ilustrar. Lo que nosotros queremos en este caso y reflejar para el contenido que queremos traer aquí al podcast es que queremos hacer como una invitación que nosotros les propusimos a ellos que nos dieran estudios y ver si los podemos grabar. A lo mejor hay personas que nos están escuchando que quieren saber qué enseñan los mormones pero no quieren ir con los mormones, entonces que nosotros queremos que nos den estudios, pero también que nos den oportunidad de participar en esos estudios para exponer pues todo aquello que no nos parezca o que no queremos creer en primera instancia, porque una cosa es recibir estudios y otra cosa es creer lo que te están enseñando, y para nosotros traerlo pues necesitamos que las personas que nos están escuchando quieran hacerlo, pero también que ellos van a pedir permiso, los misioneros van a pedir permiso. Sí, sí les mencionamos eso cuando estábamos a cuarto cerrado y pues sí, dijeron pues tenemos que preguntar porque no es como que sí. Porque son misioneros. Claro. Además de que no sé si existe la probabilidad o posibilidad de que si se nos da luz verde, siento que no van a ser misioneros quienes van a ir con nosotros. Ya tendremos que esperar a que nos respondan. En todo caso, la intención nuestra es investigar lo más que podamos. Nosotros tenemos acceso al Libro del Mormón, tenemos acceso a la aplicación. Cualquier persona puede tener acceso incluso a la aplicación. Si tienen oportunidad de leer el Libro del Mormón, háganlo. Sí. Háganlo, háganos preguntas incluso a nosotros. Oren antes de. Es lo que ellos nos decían. Hay que orar antes de, durante de, la lectura del Libro del Mormón. Y si tienen cualquier duda, la verdad es que nosotros estamos súper dispuestos a discutirlo también. Si nos quieren dejar algún comentario, estaremos más que abiertos a responder las dudas que nosotros tengamos respuesta.
y si no, incluso llevarnos esas dudas y preguntarla directo con los misioneros o con cualquier persona que nos ayude a responder estas preguntas. En este caso, Ever, me gustaría terminar aquí el episodio de hoy porque sí quisiera hablar de un montón de cosas, pero se va a extender demasiado porque la verdad es que hemos aprendido muchas cosas en estas dos experiencias que hemos tenido. Siento que tendremos que dedicar episodios especiales para las enseñanzas que nos están otorgando, pero me gustaría terminar el episodio hablando un poquito de este programa de discusiones bíblicas, discusiones alrededor de la Biblia. Es un programa en el que estamos nosotros trayendo oportunidad a las personas de escuchar las diferentes perspectivas de las organizaciones que existen, que creen o no creen en la Biblia y por qué creen o no creen en la Biblia y cómo estas doctrinas se van enseñando de formas distintas dependiendo de la organización a la que pertenece. Este es básicamente un programa sin fines de lucro, entonces queremos invitar a las personas a que ahorita no estamos aceptando donaciones directamente en las plataformas, pero pronto vamos a abrir canales para que nos puedan apoyar y queremos invitarlos a que se suscriban a los canales diferentes que tenemos. Ahorita hacemos transmisiones en Facebook, tenemos nuestro canal de YouTube y tenemos el podcast de discusiones alrededor de la Biblia o discusiones bíblicas, en donde pueden encontrarnos en Spotify, en podcast de Apple. También está por ahí el canal RSS que puede estar disponible para cualquier plataforma de podcast. Lo más sencillo de buscar es discusionesbiblicas.com. En discusionesbiblicas.com está nuestro sitio web en donde pueden encontrar artículos los diferentes sencillos. Enlaces también. Exacto. Y pronto, aquí un adelanto, tendremos acceso a la Biblia según Ever. Es una traducción que Ever está trabajando. Donde estamos exponiendo en parte en qué estamos de acuerdo y qué no estamos de acuerdo de lo que las traducciones modernas tienen, y se está exponiendo más un trabajo que Ever está haciendo a profundidad con diferentes traducciones desde originales hasta interlineales. Probablemente vamos a darle profundidad a eso en algún episodio. Es todavía un poco más profundo desmenuzar de qué se trata y cómo es que estoy haciendo esta traducción, en qué me baso, cómo la hago. Pero sí, en resumen, lo que dices es una especie de versión Frankenstein. Sí. Porque me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar. Quiero exponer ideas explícitas en los versículos de la Biblia. No es como que voy a cambiar la idea o la palabra, o tal vez sí. No sé cómo lo vayan a recibir, quién lo vaya a leer. Pero resumidamente, pues sí, es graciosa la frase, la Biblia según Ever, pero pues tiene un contexto de que tiene que ver con el Evangelio según Mateo, ¿no? Porque probablemente más adelante vamos a dar un poco de explicaciones. Sí, estén atentos si quieren conocer este trabajo que Ever nos va a traer. Nuestra intención al final es tener discusiones alrededor de la Biblia y queremos invitarlos a que si ustedes tienen experiencias en donde han participado en alguna organización, han leído la Biblia o tienen dudas al respecto, no duden en contactarnos, nos vamos a poner en contacto. Incluso si quieren participar en el podcast están invitados, luego podemos conversar como en otros episodios con personas que vengan y nos compartan sus experiencias, ¿no? Sí, todos tenemos experiencias, todos tenemos algo que decir, desde la persona más adulta a la más joven. Tú y yo probablemente hemos tenido ciertas conversaciones en particular con distintas amistades o conocidos o familia, y siempre tienen algo que decir, siempre tienen algo que exponer que tenga que ver con la religión o la Biblia. Y sí, o sea, no estamos cerrados a que personas, no sé, licenciados en teología o eruditos, cosas así, vengan únicamente aquí. No, o sea, ni tú ni yo somos licenciados en teología todavía. Todavía. Sí, entonces es una invitación abierta, mensajes, comentarios, lo que quieran darnos o decirnos, estamos aquí. Claro, y sobre todo respetando las creencias de cada quien. Nosotros no venimos a cambiar las creencias de nadie, pero vinimos a exponer lo que nos han tratado de enseñar y qué es lo que creemos nosotros. Y si alguien sabe que estamos equivocados, con gusto, ahí dejen su comentario y vamos a conversar sobre por qué estamos o no estamos de acuerdo con sus creencias. Y como lo hemos repetido miles de veces, si nos convencen, cambiamos de parecer. Completamente abiertos. Perfecto, Ever. Pues vamos a despedirnos de este episodio. La verdad es que disfruté mucho conversar aquí. Me quedé con muchas ganas de hablar de un montón de cosas que no hablamos. Yo digo que si las personas quieren que sigamos hablando sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con gusto podemos seguirlo conversando. Y va a depender de qué es lo que quieran. Nosotros vamos a seguir visitando posiblemente organizaciones y vamos a traer nuestras experiencias aquí en episodios especiales para que conozcan ustedes. Si quieren asistir a alguna organización de estas, pues háganos saber en los comentarios y podemos incluso planear una visita en conjunto. Sí, no tengo nada más que agregar, pero pues muchas gracias por escucharnos. Cualquier otra cosa, pues ya saben dónde contactarnos.
Listo. Ok. Y esto lo hacemos en el nombre de Jesucristo. De hecho, terminamos nuestra mini reunión con los élderes misioneros con una oración. Yo les dije que si podía orar, me dieron el sí, y después les dije, ustedes oren por nosotros también. Queremos esto. Y así vamos a terminar esta reunión reconociendo que Jesucristo es el Señor. La gracia. La gracia de nuestro... Bueno, Listo. muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.